Queridos hermanos, en esta mañana estamos nuevamente juntos compartiendo la palabra de Dios. Es una bendición, un privilegio, como decía Pablo, el poder estudiar lo que Dios nos transmite a través de su palabra, porque la verdad es Cristo y a Cristo lo encontramos en la palabra de Dios. El domingo pasado habíamos leído el pasaje del capítulo 3, del versículo 1 al 13, y hoy vamos a retomar este pasaje con otro enfoque. Vamos a considerarlo desde el punto de vista de la centralidad de la Iglesia en la obra de Cristo. Recuerdan que vimos que en este pasaje Pablo se presenta como un enviado de Dios para llevar el Evangelio a los gentiles, a todo el mundo conocido. Y recuerdan que él recibió la revelación de Dios, de este misterio oculto desde los siglos, y esa revelación vino con un encargo de Dios, una comisión de Dios, que es llevar este mensaje del Evangelio a todo el mundo conocido. Pablo estaba sirviendo al Señor y al recibir este llamado de parte de Dios, él no pudo resistir en cumplirlo. Por eso, cuando estaba en su retiro en Tarso, su ciudad natal, Bernabé lo fue a buscar, lo llevó a Antioquía y allí él fue enviado, comisionado por la iglesia para cumplir con este encargo que Dios le había dado, porque cuando lo llamó le había hecho este encargo. Y se acuerda que decía yo el domingo pasado, ¿cómo habrá sido el sentimiento de Pablo al darse cuenta que este misterio le había sido revelado? Como un descubrimiento de algo que ya existía y de pronto lo descubrimos y nos hace sentir como eufóricos por la bendición de haberlo descubierto. Bueno, y dijimos que esta misión de Pablo se cumple a través de la iglesia. Y vamos a releer el texto entonces de la carta a los Efesios, capítulo 3, desde el 1 al 13. Al recibir esta revelación, Pablo dice: por esta causa yo, prisionero por vosotros los gentiles, si habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio de lo que antes os he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo recibió este don por gracia y lo da según la operación del poder de Dios, dice aquí el versículo 7. Y a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar, no solo anunciar, sino de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien todos tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido, dice Pablo, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Vemos aquí que la iglesia tiene un lugar central en el plan de Dios. La iglesia es central en la historia. Fíjense ustedes, todos en la escuela hemos estudiado historia, en el secundario, en la universidad,
Es muy importante conocer nuestros antecedentes, pero la historia desde el punto de vista bíblico es totalmente distinta a la historia secular. ¿Por qué? ¿En qué se basa la historia? Se basa en hechos de personajes importantes, reyes, reinas, sacerdotes, religiosos, autoridades de todo tipo, presidentes, políticos, generales que han hecho grandes conquistas. La historia se basa en grandes personajes, pero la historia de la Iglesia se basa en la historia de los santos, hombres sencillos, hombres humildes, pero engrandecidos por el poder de Dios. ¿Se acuerdan los discípulos? Decían que era gente del vulgo y sin letras, pero reconocían que habían estado con Jesús. Por eso la historia de la Iglesia es totalmente distinta. Fíjense que todas estas personalidades importantes pasaron, son temporales sus poderes, su dominio, pero la Iglesia sigue avanzando firme hasta la venida de Cristo a buscarla. Por eso la historia está marcada por la Iglesia y la Iglesia es central en la historia del mundo. Fíjense que la historia de la humanidad es cíclica. Surge un imperio, el imperio tiene conquistas, extiende sus límites y al tiempo decae, viene la decadencia y el imperio desaparece y surge otro imperio y así van sucediéndose en la historia ciclos. Pero en la Iglesia no, la historia de la Iglesia es lineal, permanece siempre. Y la lucha en la que la Iglesia está enfrascada es la lucha contra el mal, contra el enemigo, contra el diablo. Anoche se celebró la fiesta de Halloween, una fiesta de oscuridad, de muerte, de destrucción, de venganza, cosas terribles. Pero nosotros estamos enfrascados en esa lucha, hermanos, la lucha contra el enemigo, contra aquel que vino a matar y a destruir y a robar. Por eso la Iglesia tiene este papel central. La Iglesia no conoce de límite. Fíjense, cuando se desarrolla un imperio, se cambian los límites de su poderío. Cuando ustedes se fijan en los mapas, por ejemplo, el imperio asirio, después el imperio babilónico, después el imperio persa, después el de Alejandro Magno, las fronteras se fueron corriendo. Pero justamente eso es lo que no hace la Iglesia. La Iglesia rompe la frontera, rompe los muros de separación y hace de todos un solo pueblo. No hay diferencia, todos somos iguales ante Dios. Y este es el misterio que Dios le reveló a Pablo, que la Iglesia está formada por todos. Por eso, hermanos, tenemos que cuidar la Iglesia y cuidar la unidad y enriquecernos en esa unidad. El mundo pone fronteras, pone límites. Cristo vino a romper esos límites y a crear una nueva humanidad. El plan de Dios tiene como centro a Jesucristo y a Él solo respondemos. Por eso, hermanos, la Iglesia se ve en la unidad. El domingo pasado celebramos la Cena del Señor. Estábamos todos unidos en el amor de Cristo, en la obra de Cristo en la cruz, y por eso celebramos la cena, es el momento de la comunión nuestra. Y hermanos queridos, Dios lo que quiere es que la Iglesia se una en amor, es la comunidad del amor. No hay fronteras porque todos somos uno en Cristo. Cristo es el centro. Yo me acuerdo cuando mis padres visitaron las pirámides de Egipto y todas las ruinas del imperio egipcio, que el guía, que no era cristiano, hablaba de esos monumentos terribles, grandes, inmensos, y decía, esto es de tal época antes de Cristo, esta es de tal época antes de Cristo. Entonces mi papá le dijo, pero ¿cómo usted no es que no cree en Cristo? Si todo lo que está hablando hace referencia a Cristo. Y dice, bueno, lo que pasa es que el tiempo se cuenta a través de Cristo, de la venida de Cristo. ¡Gloria a Dios! Eso es lo que él quería que le dijese, para que piense que hasta los paganos reconocen que todo tiene como centro a Cristo. Hasta los más ateos viven en este año 2020. ¿Por qué? Porque hace 2020 años que nació aproximadamente el Señor Jesús, antes de Cristo y después de Cristo. La Iglesia es central en el Evangelio. Fíjense que dice Pablo que nos encargó a nosotros el ministerio
de revelar el Evangelio, el misterio de los siglos al mundo. La salvación es individual. Evidentemente, cada uno es responsable ante Dios y cada uno dará cuenta a Dios. Y todos sembramos lo que cosechamos. Si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, vamos a tener vida eterna, vamos a estar en la luz, vamos a vivir en la luz. Pero si le rechazamos, no lo vamos a hacer. Pero aparte de que la salvación es individual, la Iglesia la creó el Señor para que cada uno de los que formamos el pueblo de Dios estemos congregados en la Iglesia de Cristo. En esa Iglesia que no reconoce banderas ni fronteras, en esa Iglesia que se centra, que tiene como cabeza al Señor Jesucristo. Por eso Cristo murió por todos. Dice el ángel que anunciaba el nacimiento de Jesús a los pastores: he aquí os doy nuevas, Lucas 2:10, que serán ¿para quién? ¿Para algunos? No, que serán para todo el pueblo. Y aquí en el capítulo 2 leímos de que en la cruz Él mató las enemistades, rompió el muro de separación. Por eso el Evangelio y las inescrutables riquezas de Cristo son para todos aquellos que creen en Él como Salvador. Por eso la gran comisión es que hagamos discípulos a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Hermanos, la multiforme sabiduría de Dios, dice el versículo 10, ahora es dada a conocer por la Iglesia. La Iglesia es la que muestra el amor de Cristo. Hace 2 sábados atrás, el otro sábado, en el programa de Sabrina y Hugo, estaban también Nazarena y Juan Ramón. Y contaron, le preguntaba a Hugo cómo había sido el momento de la conversión. Y Nazarena contó su testimonio. Espero que muchos lo hayan visto. Ella fue a la iglesia sin saber a dónde iba. Iba acompañando a su suegra, porque fue a la casa y se enteró de que iban para la iglesia y allí fue. Y cuando entró, la hermana Jacinta, la fue a ver porque la nena lloraba mucho, tenía un bebé que le habían hecho un trabajo y que le dijeron que se le iba a morir. Y la hermana Jacinta me pasó un papelito. Entonces cuando terminó de predicar Jorge Grip, que en ese tiempo estaba con nosotros, pasé al frente y le dije a los hermanos, llamé a Nazarena, yo ni sabía quién era Nazarena. Y vino con Aldana, la bebita que lloraba y lloraba y lloraba. Y en el nombre del Señor, lloré por ella, la presenté al Señor y Aldana se calmó. Ese bebé chiquitito, indefenso, que había sido trabajado por las fuerzas del mal, fue liberado. Pero ¿quién estaba ahí? Estaba la iglesia. ¿Entienden, hermanos? Qué importante que es la iglesia. ¿Cuánto necesitamos cuidar de la iglesia? Realmente, yo le decía a Nazarena, me conmovió porque pasó hace muchos años, más de 20 años. Y la veo hoy Aldana, una chica joven, una mujer, madre, y pensar que en aquel momento fue entregada al Señor. Hermanos, el diablo está activo. En esta semana salió una noticia de que han sacrificado a un hombre ahí en una ciudad del interior, que le arrancaron el corazón en una ofrenda satánica. Hermanos, qué necesario el testimonio de la iglesia. Cada uno de nosotros formamos la iglesia de Cristo. Ahora, en este momento, por la pandemia, cada uno está en su casa. Yo quisiera estar allí, sería el primero. Bueno, gracias a Dios ya nos estamos empezando a reunir, pero tenemos estos medios de comunicación que nos unen. Por eso, hermanos, cuidemos la iglesia. La iglesia es central en la historia, es central también en la predicación del Evangelio. Y en cada lugar donde hay un cristiano, allí se está predicando el Evangelio. Sin banderías, sin querer ningún tipo de figuración. Nosotros estamos sirviendo al Señor y no a los hombres. Hoy hablaba con un hermano que me decía, le dije, mirá, tenés que predicar tal día, pero es posible de que haya otra persona invitada. Dicen, no hay problema, pastor, si viene esa persona que está invitada, yo le doy el lugar.
Está primero esa persona y después si él no viene, yo voy a estar. Hermanos, esa es la actitud, no querer nuestro propio yo, sino el estar pensando que la iglesia es el lugar donde todos estamos para mostrar a Cristo. Pablo, fíjense que comienza diciendo, por esta causa, allí en el versículo 1. Y acá le dice también, en el versículo 13, termina este párrafo con la misma frase, por lo cual, es decir, por esta causa. Es decir, que Pablo está diciéndonos que su causa, su motivo, su motivación es la predicación del Evangelio y el crecimiento de cada uno de los miembros de la iglesia de Cristo. ¿Se acuerdan que había dicho que éramos un edificio edificado con piedras vivas? Cada uno de nosotros somos piedras vivas sobre la cual está edificada la iglesia y todos unidos en Cristo. Por eso, hermanos, la iglesia tiene que trabajar, tiene que esforzarse por la unidad, porque todos debemos ser uno en Cristo Jesús. Y por eso Pablo dice, aún mis sufrimientos tienen que redundar para la gloria de ustedes. Primero, él está preso por conseguir que ellos se integren a la familia de Dios, a esta nueva humanidad que se está formando. Pablo está dispuesto a sufrir hasta lo máximo para que los hermanos no se pierdan. Y hermano, ¿usted está dispuesto a esto? ¿O está pensando en su exaltación personal? Ah, a mí me tienen que reconocer, yo soy esto. No, hermano, aquí el que es Cristo. Nosotros, como decía Pablo, somos los más chiquitos de los más pequeños. ¿Se acuerdan que él dijo eso? Y así debe ser cada uno de nosotros. Esta nueva humanidad es el pueblo de Dios, la iglesia que Cristo puso en el centro. Por eso, hermanos, nunca debemos menospreciar la iglesia, siempre la tenemos que enriquecer, cada uno de nosotros con su aporte, porque es central en el propósito eterno de Dios. No es una institución humana, no es una religión, es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. Por eso, hermanos, la iglesia es central en el crecimiento de cada uno de nosotros, en ustedes y en mí. Yo no puedo vivir sin la iglesia, porque no puedo vivir sin Cristo, porque cada miembro está recibiendo de Cristo el crecimiento. La iglesia es la que nos tiene que mantener en comunión. Por eso la celebración de la cena es tan importante y yo siempre hago énfasis en eso, porque es el momento de comunión de todo el cuerpo de Cristo. No puede haber un cristiano que no participa de la cena, es un cristiano que está espiritualmente enfermo, que necesita más de Cristo, porque Cristo es el que cambia nuestra vida. Por eso el que no tiene a Cristo, como decía Pablo aquí en los capítulos anteriores, está muerto. ¿En qué? En delitos y pecados. Pero cuando le recibimos como Señor y Salvador, tenemos vida en su nombre. A ustedes que estaban muertos, Él les dio vida, dice Pablo. Por eso debemos alabarle, debemos honrarle, debemos glorificarle en la unidad del cuerpo de Cristo. Orar uno por otro, ser un instrumento de bendición para cada uno de los hermanos. Hermanos queridos, hace mucho tiempo Pablo recibió el llamado y la comisión, la revelación del misterio de los siglos, de que Dios unía a todos en la nueva humanidad, y la comisión de predicar el Evangelio. Y no escatimó en esfuerzos y fue hasta donde sus fuerzas le permitían, hasta terminar preso en Roma del emperador Nerón. Ese Evangelio, esa doctrina de la salvación, ese Cristo predicado, se llegó hasta América y de América llegó a nosotros. Y aquí en Buenos Aires hubo una iglesia, no fue una casualidad, hubo una iglesia que es la iglesia del 11, Ecuador 370, que sintió que en aquel poblado chiquitito, en esa estación que era casi un parador, había un pueblo que necesitaba de Cristo. Yo me acuerdo, don Elías Noguera me contaba que estaba surcado por los arroyos Ciudadela y que cada vez que llovía se inundaba todo, que se inundaba la iglesia, se inundaba todo. Y en ese lugar la iglesia del 11 dijo, queremos que exista un testimonio cristiano. Y allí empezó a trabajar
la iglesia del 11, y finalmente vino don Felipe Dagle y doña Emma. Y de allí, de aquella iglesia de Ciudadela, salieron muchísimas iglesias, entre ellas nuestra iglesia de Ejército de los Andes. ¿Por qué? Porque veíamos la necesidad que existía, como Silvia nos contaba en el video que mandó la vez pasada a la Confederación, que vimos la necesidad de tener un lugar, un cuerpo de Cristo presente en nuestro barrio. Todo eso se hizo a través del poder de Dios manifestado en los cristianos y en la iglesia de Cristo. Por eso, hermanos, amémonos como nos amó Jesús y busquemos la unidad y glorifiquemos a Dios en nuestra vida para que otras nazarenas que vengan, cuando entren, encuentren el amor de Dios, que puedan decir como ella: aquí encontré el poder de Dios y el amor de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a cuidar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Acuérdense que es central en la historia, central en la predicación del Evangelio y central en el crecimiento de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga ricamente.